Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. De igual manera estamos en YouTube, estamos en Instagram y bueno, saludos iniciando la semana pues a todos los que nos honran con su audiencia y a todos los que nos ven por las redes sociales. Hoy, como siempre, estamos en compañía del licenciado Eduardo Castillejo, el Impuro. Buenos días a los oyentes de la gran cadena exitosa y estamos aquí pues muy agradecidos con la vida que nos permite un día más nuestro Señor Todopoderoso y a lo que el desarrollo del programa imponga. Entonces un discurso de eso. Bueno, yo estoy en campaña. Salió del corazón. Estás emotivo. El licenciado Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa, aquí una vez más, como dijo Eduardo, gracias a Dios. Hoy estamos vivos, hoy es lunes, aquí acompañando con ustedes en Trocha Abierta y a través de este gran programa, la Trocha Abierta y la exitosa, que transmite nuestro programa. Bueno, voy a ser corto porque si no se nos va el programa en esta perolata. Hoy tenemos y Alfonso Castillejo Ortiz, conde del Vigo. Quita eso. Hoy tenemos de invitado al amigo Luis Eduardo Camacho, hijo de Luis Eduardo Camacho. Buenos días. Buenos días, saludos para ustedes, de igual manera a todas las personas que sintonizan este tan escuchado programa. Un abrazo y pues encantado de estar compartiendo con ustedes en la mañana del día de hoy. Oye, los Camachos han roto el récord viernes y lunes. Ya tú dejaste de ser el hijo de Luis Eduardo Camacho, ya tú eres el Luis Eduardo Camacho. Ya tú tienes tu propia identidad, como quien dice, porque cuando yo salgo a la calle y me preguntan, ¿usted es el papá de Nicolás? Digo, ay, ya para la peste. Ahora dejé de ser Alfonso Castillejo, ahora soy el papá de Nicolás Castillejo. Porque Eduardo tuvo un papel importante en el juicio de Martinelli y pues creo que fue muy destacado y ahí pues se ha dado más a conocer a nivel nacional. Creo que eso te ha ayudado mucho, Eduardo, de demostrar tu capacidad jurídica, ¿no? Así que te felicitamos por ese detalle, ¿no? Gracias, aunque yo con mucho orgullo siempre llevo el nombre de mi padre, creo que es una persona, para mí siempre lo he dicho, es una persona honesta, llevo con orgullo su nombre y para muchos soy Camachín también, entonces la verdad es que sí he hecho mi nombre, pero hay muchas personas que nos familiarizan y yo de verdad es muy encantado y orgulloso de llevar el nombre de mi padre por mucho tiempo más. Así debe ser. Y sí, yo te nombro como Camachín. Luis Eduardo, cuéntanos algo sobre el tema de Ricardo Martinelli. Yo siempre insisto, Luis Eduardo, que a mí lo que me da, independientemente de las preferencias políticas, eso va a otro lado, pero a mí me duele y me parece que como el dicho, hoy por ti, mañana por mí, aquí todo se ha enfilado y el que hace agenda noticiosa es Ricardo Martinelli, ni el gobierno hace agenda noticiosa, bueno, lo hace para negativo, ¿no? Pero indudablemente que esto ha sido una persecución, esto no es justicia, o sea, la gente no está buscando justicia, la gente no está buscando que Ricardo sea culpable o sea inocente, la gente lo que está buscando es verlo guindado en una cuerda, los enemigos, los adversarios, que gracias a Dios son pocos, ¿no? Quisiera que nos comentaras algo sobre esto que ha ocurrido o incidental, vamos a llamarlo así, de Departamento de Estado, con relación pues a la nota esta de Blinken. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros en Panamá?
Mira, yo no creo en las coincidencias. Yo creo que todo tiene un porqué. En este caso en particular, es evidente, lo vivimos desde que estuvo el anterior embajador aquí en Panamá, que tuvo mucha relación con el expresidente Juan Carlos Varela. Nosotros venimos viendo cómo para mí hay un exceso de intromisión en el tema político en Panamá. A partir de allí, eso no ha cambiado y para mí no es coincidencia que justo el día que llegan los hijos se emite un comunicado de este tipo. Y digo que no es coincidencia porque se da justo horas en las cuales ellos arriban al territorio panameño. Entonces, cuando uno analiza el contexto general en que se da todo esto, uno puede arribar a ciertas conclusiones. Más allá del tema jurídico, si ustedes recuerdan, hace poco hubo un evento en el cual citaban a candidatos políticos, pero del colectivo, yo no recuerdo que hayan citado a nadie o hayan invitado a nadie el colectivo de Realizando Metas, y eso tiene un porqué, quizás por intereses personales, pero tú preguntabas qué importancia tiene eso para Panamá. Yo lo vería desde dos puntos. El primero, el jurídico. Ricardo Martinelli emitió un comunicado el día viernes, donde hablaba, y creo que el jueves también se emitió uno de su oficina, donde se hablaba del debido proceso, de la presunción de inocencia, porque desde el punto, hay muchas personas, adversarios o enemigos de Ricardo Martinelli, que tomaron esto como una bandera, porque nosotros tenemos una particularidad que a pesar de que nosotros logramos recuperar nuestro territorio en 1999, hay personas que aún no, hay personas que en su cabeza tienen a las autoridades de este país como el número uno. Entonces, cuando se dan situaciones como esta, brincan, festejan. Y yo veía esto y recordaba un poco lo que pasó en los papeles de Panamá. Recuerdo un poco lo que pasó hace unos días con el tema de Irán, donde nos acusaban, sin ninguna prueba para mí, del tema del petróleo e Irán. Y yo decía, al final, todo este ataque que se da en contra del país, yo nunca he visto ninguna autoridad panameña salir realmente a exigir respeto a nuestro país. Y digo los papeles de Panamá porque cuando Panamá fue expuesto a nivel internacional, nosotros no obtuvimos ninguna protección por parte de las autoridades panameñas exigiendo el respeto a nuestro país. Y al final la pregunta es, bueno, ¿y todas estas sociedades dónde están? Cuando tú te analizas el ataque que se dio al sistema de sociedades en Panamá, al sistema bancario, la pregunta es, ¿y esas sociedades dónde están ahora? Cuando analizas y verificas dónde están, te vas a dar cuenta que están en lugares que criticaron el tema societario en Panamá. Yo veía hace unos días, no sé, muchos usamos Instagram, ustedes pueden ver, dice, abre tu cuenta en Estados Unidos de forma rápida. En Panamá abrir una cuenta bancaria hoy en día es complicado. Pero tú veías también hace unas semanas cómo se hablaba del tema de Irán y Panamá. Resulta, yo me tomé la tarea de investigar un poco, porque a mí me gusta, cuando veo estos temas así, a nivel internacional me gusta estudiarlo, y resulta ser que lo único que tiene Panamá dentro de todo ese proceso es el tema de la bandera. Panamá no es dueño del petróleo, Panamá no es dueño del buque, Panamá no es, o sea, los dueños de buques son de otras nacionalidades, el flete lo hace otra persona, o sea, Panamá no tiene solamente la bandera. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y para muchos es un tema conocido que Panamá es líder en el tema de abanderamiento. Entonces, la pregunta es, cuando esto se da y la bandera vamos a suponer, dice, no, vamos a cambiar la bandera, ¿a dónde se va?
Entonces, todo esto tiene un rejuego. Yo vi, las estudié un poco, y de dónde es la persona que hizo estas declaraciones. Es de Texas, que tiene mucho manejo en materia de hidrocarburos. Entonces, no hay coincidencias. Aquí hay un hecho cierto, y es que para nadie es desconocido que Ricardo Martinelli se presenta para la próxima contienda electoral como al día de hoy el virtual ganador. Todas las encuestas, incluso las encuestas del gobierno, dentro de estas, para mí y yo siempre lo he dicho, una de las más absurdas, que es la de, con el mayor de los respetos, el diario La Estrella, que presenta al actual candidato, al vicepresidente de la República como segundo. Eso es la única encuesta que lo refleja de esa manera. Refleja a Ricardo Martinelli como el virtual ganador. Todas las encuestas, no hay ninguna sola que lo ponga por debajo del 35%, creo que es casualmente la Estrella, pero la realidad es que las encuestas lo ponen por encima del 49%. Entonces, cuando esto se da, y aquellos que estamos en la calle, porque no solamente es ver encuestas, aquellos que estamos en la calle, mira, yo camino todos los días por distintas partes del país, y donde yo voy, y ahí debo comentarles algo, uno pierde hasta la privacidad. Ya tú dejas de ser anónimo, y a pesar de que tú piensas que la gente no te reconoce, sí te reconoce. Y a mí, en todas partes del país, me dice, oiga, siga defendiendo al presidente, oiga, pelee porque él es el que tiene que ser presidente. O sea, el apoyo popular que tiene Ricardo Martinelli no solamente se ve en las encuestas, se ve caminando. Tú tomas tú llegas a reuniones donde, a pesar de todo esto que ha pasado, el linchamiento mediático que se le ha dado, la gente tiene a Ricardo Martinelli como el virtual ganador de las elecciones, y eso tiene un claro sentido. Nosotros hemos pasado 10 años donde las personas han visto cómo la situación del país a nivel de distintas áreas, pero principalmente el factor económico, ha ido desmejorando. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli eso no sucedió. El gobierno de Ricardo Martinelli tuvo una bonanza muy grande que permitió transformaciones grandes en el país, y ese es un tema que la gente valora, porque al final... dime. Luis Eduardo, y con respecto a los juicios que él tiene pendiente aquí, hasta el presidente del Colegio Nacional de Abogados, que lo entrevistamos, nos dijo que no hay los tiempos para condenar a Ricardo Martinelli, por lo tanto puede correr. Mira, no es solo los tiempos. Yo quiero iniciar primero señalando que Ricardo Martinelli no debería ser siquiera enjuiciado, porque Ricardo Martinelli, cuando llega a Panamá aquí en el 2018, él llega amparado bajo la regla de especialidad. Esa regla de especialidad está confirmada en documentos tanto del Departamento de Justicia y Estado, como en una nota que firmó el entonces embajador de Panamá en Washington, Emanuel González Revilla, donde hacía constar que la extradición de Ricardo Martinelli se daba amparada en el principio de especialidad. Pero aquí hay que decir las cosas como son. ¿Por qué, si Ricardo Martinelli llega amparado en la especialidad, por qué está siendo juzgado? En el año 2019, habiendo perdido las elecciones el partido gobernante, Juan Carlos Varela, quedó la señora Kenia Isolda Porcel todavía como procuradora. Ya todos sabemos la manera en que ella sale luego de haberse filtrado el nivel de injerencia que tenía el Ejecutivo en las decisiones del Ministerio Público, y cómo importante institución se utilizó para perseguir políticamente a personas. En ese momento, cuando Ricardo Martinelli es absuelto por segunda vez, Kenia Porcel inicia conversaciones para tratar de despojar a Ricardo Martinelli de forma ilegítima de su especialidad. Y es allí donde nace una famosa carta que se habla, que no viene del Departamento de Estado, viene de una persona
que trabajó en el Departamento de Estado, que prácticamente dice que Martinelli había perdido su especialidad por haber viajado. Él viajó a Guatemala, si mi memoria no me es infiel, pero resulta que eso no es lo que dice el Tratado de Extradición. El Tratado de Extradición dice que haya tenido la oportunidad de regresar al país del que fue extraído, que en este caso es los Estados Unidos. Pero resulta ser que Martinelli no puede regresar a los Estados Unidos porque producto de la extradición, él quedó sin documentación para regresar a ese país. Entonces, como eso no lo podían encajar así, por eso es que digo que hay intereses en este tema, no lo han podido encajar, cambian o tratan de disfrazar lo que dice el tratado para decir que como quiera que él viajó, él podía regresar, cuando aquí todos sabemos que para viajar a Estados Unidos tú necesitas un requisito especial que es un visado. Entonces, todo esto realmente no es que no solo den los tiempos, es que Ricardo Martinelli no puede ser enjuiciado por temas anteriores a su extradición. Si las autoridades panameñas querían investigarlo, enjuiciarlo por hechos anteriores a su extradición, lo tuvo que haber hecho en la extradición cuando él llegó aquí en el 2018. Pero aquí el gobierno que estaba en ese momento pensó que podía declarar culpable a Ricardo Martinelli producto de que ellos habían manipulado toda la investigación. Lo que ellos no contaban es que iba a salir la verdad en el juicio y que iba a salir dentro de los discos que se mantenían que el responsable de los correos que se encontraban en esos discos duros era Rolando López, que era el secretario del Consejo de Seguridad del gobierno de Varela. Entonces, cuando esto surge y Ricardo Martinelli es absuelto por segunda ocasión, entonces sus adversarios, en este caso de la mano de Kenia Porcel, inician este proceso para juzgarlo. Los tiempos definitivamente que no dan, pero nosotros vemos cómo se está tratando de pasar los casos de Ricardo Martinelli por encima de otros. Entonces, por eso es que él siempre ha hecho un llamado a la Corte Suprema de Justicia dirigido a su presidenta pidiéndole que saque las manos de la justicia. O sea, no se puede permitir en este país. Mira, si esto continúa de la manera en que nosotros vamos, yo creo que nos vamos a arrepentir, porque se está utilizando el sistema de justicia para perseguir a personas y eso no es correcto. Luis Eduardo, mira, yo acabo de ver una conferencia que dio el presidente Bukele diciéndole a los países como Canadá y otros más que ya ellos se independizaron, que los dejaran de hacerlos sentir como si fueran una colonia, un protectorado. O sea, nosotros seguimos todavía con la mentalidad de que los Estados Unidos es lo que nos tienen que decir a quién nombramos de guachimán en el Ministerio de Educación y quién nombramos de tal. O sea, esa mentalidad no se nos ha quitado, pero por razones políticas de conveniencia. Yo soy de la tesis, Luis Eduardo, en que como todo le ha fallado, lamentablemente para ellos les ha fallado desde el punto de vista legal, están haciendo lo mismo que hicieron con Wackett, la misma cosa. El embajador poniéndose y ahora la embajadora poniéndose del lado de los poderes económicos que sabemos por dónde viene el tema, buscando desacreditar y que la popularidad de Martinelli baje, lo cual ha sido un efecto contrario, porque realmente Martinelli, digan lo que digan, sigue siendo de la preferencia del pueblo panameño. Entonces, como no tenían más nada que hacer, pienso que buscaron una alternativa esta de la embajadora conectada con el Departamento de Estado, a ver qué pasaba, porque ya no tienen más nada, pues lamentablemente para ellos. Yo lo que siempre he dicho, y ya desde, porque los casos de Ricardo Martinelli son muy particulares, es difícil solamente hablar de lo jurídico porque son casos políticos, y lo que yo siempre he dicho, oiga, si quieren ganarle a Ricardo Martinelli, gánenle en las urnas. Si quieren unir a los candidatos en contra de él, únanlos, pero que sean las urnas. No podemos permitir, mira, aquí no se puede permitir lo que sucedió en las elecciones del 2019, porque cuando esas puertas se abren,
después cuesta cerrarla. La democracia en este país costó sangre. Y yo lo digo porque yo tengo familiares que estuvieron luchando por la democracia, entre esos mi tío, mi padre, que fue en ese momento trabajaba con Arias Calderón. Mi padre tiene en su cuerpo, incluso hasta el día de hoy, lo que yo recuerdo, un proyectil que nunca se le pudo retirar, pero es una marca de guerra de la democracia. Aquí hubieron personas, yo no, en ese momento estaba muy pequeño, ustedes lo recordarán un poco mejor que yo, que lucharon por la democracia, por las situaciones que se daban, y nosotros estamos hoy en día viendo eventos que van en contra del sistema democrático panameño, y yo no puedo dejar de decirlo. En el año 2019, Ricardo Martinelli se presentaba como el virtual ganador de la alcaldía, el segundo puesto más importante en Panamá. Y Ricardo Martinelli es despojado de su candidatura 5 días antes de las elecciones. Entonces, hay que recordar que en ese momento, Ricardo Martinelli, incluso antes de llegar a las elecciones, había recibido autorización del Tribunal Electoral para recoger firmas como candidato independiente por la alcaldía. Pero es que no solo recibió autorización, es que Ricardo Martinelli obtuvo las firmas en tiempo récord. Y Ricardo Martinelli fue reconocido como candidato a la alcaldía capitalina de forma independiente o sin partido. Y en ese momento, Ricardo Martinelli, entendiendo el Partido Cambio Democrático, que era el virtual ganador, decide postularlo para ese puesto. Y 5 días antes de las elecciones, Ricardo Martinelli es inhabilitado, producto de ¿qué? De un proceso que había interpuesto el padre de Carlos Rubio, que era el ministro de gobierno, y lo despojan de su candidatura. Ese es un tema que no se puede olvidar, porque eso es lo que se está viendo. Ya lo hicieron una vez, entonces ahora están viendo cómo lo hacen una segunda vez. Pero el problema de esto, y siempre lo he señalado, es que cuando esas puertas se abren, después son difíciles de cerrar. Luego, esto me recuerda, yo fui fanático y he sido fanático del boxeo. Y he dejado de ver boxeo, el tradicional. Me he tenido que llegar a la UFC porque la carga de trampa que hacen en Las Vegas, he visto perder boxeadores y le dan el triunfo al perdedor y un montón de cosas. ¿A qué quiero llevarte? Los políticos tradicionales, vamos a hablar con nombres propios, PRD, que tiene un desastre político en este país y que ellos saben, porque esto podrán decir, hablar de encuestas, podrán decir lo que quieran con relación a Nito, lo que sea, ellos saben y están claros que ellos no están marcando para las elecciones. Si vemos a un Rómulo Rux, él no jala más allá de lo que pueda jalar, y un Blandón, él tiene la carga y el peso, y se lo dije aquí en un programa y lo reitero, que mientras Varela sea parte de ese colectivo político, él no va a montar la loma. Y ni siquiera va a ser presidente, porque si él llega a una alianza con Rómulo Rux, que es lo más probable, él va a ir de vicepresidente porque la cabeza no la va a llevar, porque evidentemente Rómulo Rux sacó más votos. El temor que yo veo aquí es que ellos tienen, es claro, evidentemente el temor de que saben que si no buscan la manera como inhabilitar, te soy sincero, yo no soy santo de devoción para con Martínez ni votaría por él, te soy muy franco en este momento. Pero yo tengo que ser objetivo en las cosas que hablo si soy aquí un hombre de opinión política. Todo lo que se está viendo y lo que aparentemente se nota es que están tratando de inhabilitarlo porque por la justicia no pueden. Porque por el lado de la justicia no pueden. Entonces, claro, al sacar para mí, lo siento así de esta manera, un complot, embajada, partidos políticos y el Departamento de Estado, así como el señor embajador anterior hizo la vida imposible a Huáquez, que al final tuvieron que decirle, disculpa, nos equivocamos, porque ahí hicieron el daño a Huáquez. Entonces lo que yo siento es que aquí hay un problema de temor, de que ellos pierdan todo el hueso, y si lo desmenuzas un poquito más abajo, te das cuenta que la cúpula del PRD está evitando ir a unas primarias porque el temor de esos diputados es que saben que ellos no van a marcar
en los votos primarios de su colectivo político. Y menos aún que si ellos se llegan a postular en contra de todo, el propio colectivo de ellos no va a votar por ellos. Entonces aquí lo que yo entiendo por toda esta situación que quiero llevarte es que es simplemente un complot, porque saben que el señor Martinelli tiene toda la de ganar, y todo lo que le están haciendo a él, más allá es victimizarlo para que él logre mayor adeptos, como en efecto yo creo que no va a haber, si no hay un tema con él de que lo lleguen a inhabilitar por lo que dijo el Departamento de Estado. Hay que decirlo sinceramente, y digo, no, te reitero, yo no voto por él, pero él va a ser presidente de Panamá. Eso es la realidad, es la realidad. Pongas al que quieras poner en el partido PRD encabezando, al que quieras poner. A mí lo único que me preocupa de todo esto es que a Rómulo Ruz lo monten en la presidencia de la República. Porque yo todavía no he quedado con esas elecciones del 2019, que cuando el señor dijo que había un fraude y él iba a impugnar, semanas después rechazó, y eso me puso a pensar. Por eso que yo me siento así como, ¿será o no será el presidente Nito Cortizo? Y puede ser, estoy especulando, esto es especulativo. Puede ser que le hayan dicho a Rómulo, tranquilo, la próxima es tuya. Y ahí no nos estamos enfocando en esa área. Bueno, cuidado, por eso que yo siempre he comentado que si le quieren ganar, le ganen en las urnas. Pero ya está bueno de meter factores externos en procesos que realmente no deberían siquiera existir. Y digo existir porque vuelvo y repito, Ricardo Martinelli en base a la especialidad no puede ser juzgado. Pero bueno, nosotros desde el equipo legal estamos preparados. Ustedes me vieron, yo hice una de las audiencias hace poco donde expliqué que el dinero que por el cual Ricardo Martinelli participa en la adquisición de un bien le pertenecía todo antes de ser presidente. Entonces, pero hay intereses y hay factores extraprocesales que empiezan a incidir en estos temas, y lo que nosotros siempre hemos dicho, y estamos claros, los temas de Ricardo Martinelli no se pueden ver aislados de la política, y sería un error sentarse a analizar un proceso sin ver todo su contexto. Lo que el mensaje siempre le he mandado a todos, ustedes quieren ser candidatos, quieren ser presidente, gánenle al hombre en las urnas. Es más, únanse todos si quieren, pero gánenle al hombre en las urnas. Lo que no se puede, y yo allí sí lo menciono entre mis colegas y amigos, lo que no se puede es abrir una puerta que nos costó sangre y años de lucha. Y no se puede estar buscando la manera de inhabilitar a personas para evitar que corran. Eso es un peligro, ya nosotros lo vivimos. Y vuelvo y le repito, hoy es Ricardo Martinelli, pero mañana puede ser usted, puedo ser yo, puede ser cualquier persona que las aspiraciones se las eliminen por cualquier motivo. Licenciado, Eduardo Castillero le habla. Saludos. ¿Qué tal? Yo quiero dejar claro. Se te fue el audio, Eduardo. Abre el micrófono, se te fue el audio. Profesionalmente sí. Tratar con Ricardo Martinelli, y yo me considero nacionalista, y una de las cosas que me preocupa por la costumbre que tenemos de esperar que de afuera vengan a resolvernos nuestros problemas es de que por no haber también defendido la situación de Wacker, ahora aparezca el licenciado Martinelli en una lista OFAC o Clinton, y esto va a traer gravísimas consecuencias a la nación. Yo no sé si aquellos que
que robó pero hizo, o que yo voy a votar por él, o lo que sea. Yo no veo eso como el problema. Indiscutiblemente tiene los votos, pero si de afuera vienen ingredientes que nos van a hacer eh, ver cómo se desploma nuestro Producto Interno Bruto, y a traer consecuencias aquí en el agro, en la pesca, en todos los sectores que le venden a los 99. Yo creo que hay que ver con sumo cuidado cada uno de los pasos que damos. Sí, yo no soy abogado, pero sí tengo entendido, porque he preguntado, que en ninguna lista puede ser incluido Martinelli, porque esas listas contemplan terrorismo y narcotráfico. Y Martinelli por ninguno de los dos lados está. ¿Es así o no es así, Luis Eduardo? Bueno, sí, las listas estas que se han mencionado corresponden a ese tipo de delitos. Incluso el viernes hubo algunas personas hablando de la lista Engel, y la lista Engel, para que estemos claros, yo creo que es un tema de aprovechar el programa para hacer docencia. La lista Engel es una lista que se creó para lo que se llama el Triángulo del Norte en Centroamérica. Es un acuerdo que existe firmado entre Guatemala, Centroamérica y El Salvador, y esa lista guarda relación con ese tema. O sea, no, ni siquiera, porque algunas personas decían, no, es que eso es una lista para Centroamérica. No. Sí tiene que ver con Centroamérica, pero específicamente con lo que se le llama el Triángulo del Norte, que es un acuerdo firmado entre estos tres países. Entonces, realmente no existe justificación alguna para que Martinelli sea incluido en alguna de estas listas. Yo creo que el mensaje que envió Martinelli principalmente es eso, pidiendo el respeto a la presunción o el estado de inocencia, en primer lugar, pero creo yo que también es positivo el llamado que él hace. No con esto se entienda que él es antiamericano. Él dijo, yo creo en la democracia, creo en los lazos de amistad que existen entre ambos países, pero debo discrepar con, digamos, las expresiones que se han dado por personas que en este momento se encuentran en ciertas instituciones, porque estas personas no van a estar allí de por vida. Son personas que se encuentran en este momento y que han hecho pronunciamientos, pero que el día de mañana no necesariamente van a ser los mismos. Nosotros yo creo que tomamos eco de eso. Decía el licenciado Agustín, que nos acompaña, dice, yo no soy adepto a Martinelli, no voto por Martinelli, pero al final yo creo que hay que empezar a mirar y poner las barbas en remojo con lo que está sucediendo en el país. Y yo creo que es lo correcto. Y todos tenemos libertad de expresión, libertad de decisión. Cada quien apoya a la persona que considera, pero no podemos, yo siempre lo he dicho, no podemos abrir la puerta de que se utiliza el Tribunal Electoral para inhabilitar a personas, como ya sucedió en el año 2019, porque eso va a traer consecuencias. Y decía el licenciado Castillero, hablando de los efectos que puede tener situaciones como esta a nivel comercial, y es claro, estamos hablando de que las empresas 99 son empresas que generan empleos directos por encima de los 6,000, pero también esos son directos, súmale los indirectos, y aquí hay que recordar en efecto lo que pasó con el señor Wackett. El señor Wackett lo destruyeron, pero producto de que la canciller, que para mí en ese momento habían intereses, y todos sabemos quién era la persona que estaba detrás de los intereses de lo que estaba pasando con el señor Wackett. Y el gobierno permitió que esto sucediera. Y esas disculpas que se dio al final fueron insignificantes para lo que inicialmente se dijo, porque aquí el embajador lo acusó directamente. Y ustedes deben recordar que el señor Wackett
perdió, y por eso le tiene una reclamación multimillonaria al Estado panameño, perdió sus empresas, le quitaron una inversión que tenía en un mall que hoy en día, la verdad es que da pena las condiciones en que se encuentra ese mall en Panamá. Perdió una de las cadenas más importantes que existía, que eran los Félix B. Maduro, se lo terminaron vendiendo. Y lo terminó comprando un grupo que para mí, ojo, ni siquiera puede ejercer el comercio al por menor como se está dando, porque ese grupo es un grupo extranjero. Y aquí dice que el comercio al por menor es de los panameños, lo dice la Constitución. Entonces, se dieron una serie de situaciones que yo creo que no se pueden volver a repetir. Hubo mucha gente que perdió empleos, perdió manera de generar dinero. Bueno, pero Luis Eduardo, es el mismo grupo que está detrás ahora de esto. Es el mismo grupo. Sí. Y al final son personas que tienen intereses de por medio porque han recuperado la participación que no tuvieron en otros momentos. Entonces, yo sí creo que uno como observador debe analizar que las puertas que se están abriendo son puertas antidemocráticas y que eso va a traer consecuencias en un futuro. Y eso no se puede repetir, de verdad. Yo recuerdo los análisis que se hacen en cuanto al Tribunal Electoral. La gente siente desconfianza en el Tribunal Electoral, o sea, nuestro máximo organismo en materia de elecciones. Los análisis que existían al año 2019 es que la gente no tenía confianza en el Tribunal Electoral. Y eso es producto de las decisiones políticas que se fueron tomando en ese momento. Yo le hago una pregunta a Luis Eduardo. Le hago una pregunta en base a eso que te habla de las ilegalidades y las cosas que hace el Tribunal Electoral. Yo tengo entendido que la Constitución establece que los suplentes a magistrados del Tribunal Electoral, igual que la Corte, tienen que ser escogidos directamente del personal de la institución. ¿Es cierto eso o es falso? Solamente diga sí o no para entonces seguir con lo que quiero hablar, preguntarle. Mira, ese tema en particular no lo manejo, no te podría decir. En la Corte sí, tienen que ser personas que están dentro del engranaje. Yo leí la Constitución y dice que para el efecto del tribunal se basa en la misma normativa de la Corte. No he estudiado el tema del Tribunal Electoral, siéndote muy franco, ahí prefiero ser transparente, no quiero decir algo que pueda ser incorrecto, pero sí. Mira, para ilustrar a todos nuestros oyentes, me comprometo mañana a tener una respuesta sobre eso. Conozco una persona que ha realizado todo su ejercicio profesional alrededor del lo que sistema. En base a lo que está hablando el licenciado Luis Eduardo, es que es exactamente eso. Hemos perdido esa credibilidad en el Tribunal Electoral. Sí, porque yo tengo entendido, porque yo leí la Constitución y dice que el suplente de los magistrados de la Corte de igual manera tiene que ser seleccionado parte del personal. El tribunal es igual. Sin embargo, trajeron a uno de Santiago de Veragua y ya eso rompe la normativa constitucional. Y como tú dices, aquí estamos llegando a violentar cosas que pueden traer consecuencias nefastas en este país. Tenemos un fiscal electoral, sabemos de dónde viene yo quisiera preguntar a Luis Eduardo, ¿en qué escenarios ustedes creen que van a encontrarse para que Martinelli no sea inhabilitado? ¿Qué piensa por dónde viene el tiro? Mira, nosotros entendemos que no tenemos jueces imparciales para efecto de los procesos penales en los que estamos, digamos, litigando en este momento. Es por esa razón que nosotros hemos dado inicio a una serie de acciones a nivel internacional. En este momento se encuentra en el Comité de Derechos Humanos una reclamación en contra del Estado panameño. Ya fue admitida, el Estado ya se le dio traslado, donde nosotros presentamos una demanda internacional en contra de Panamá
Y dentro de esa demanda se está debatiendo, entre otras cosas, la forma expuria en que fue inhabilitado Ricardo Martinelli en el año 2019. De igual manera, se está hablando de las transgresiones a la regla de especialidad. Y nosotros lo que siempre hemos dicho es que si no encontramos justicia en Panamá, la vamos a salir a buscar a otros lugares, porque para eso Panamá es signatario de estos tratados internacionales que crean lo que, o que dan soporte a lo que es en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, pero en el sistema universal, lo que es el Comité de Derechos Humanos y sus distintos órganos. Entonces nosotros ya estamos ante esta entidad reclamando las violaciones graves al debido proceso en contra de Ricardo Martinelli. Sin embargo, esto no significa que no vamos a dejar de litigar a nivel interno. Nosotros, si tú me preguntas a mí, jurídicamente, no solo lo dijo Juan Carlos Araúz, que es el presidente del Colegio de Abogados, lo dijo también un enemigo de Ricardo Martinelli, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es el señor Harry Díaz. Públicamente en una entrevista dijo que no hay manera. Entonces, nosotros vamos a litigar a pesar de que entendemos de que no hay objetividad, no hay transparencia en el tema judicial en sus casos. Vamos a seguir litigando y a nivel político nosotros consideramos que no hay nada que le pueda inhabilitar para eso. Entonces, es un trabajo en conjunto, tanto las personas que ven la parte política como jurídica, y yo soy un fiel creyente de que si a él se le quiere derrotar, se le debe derrotar de forma transparente en las urnas, pero no permitiendo que terceras personas metan sus manos en los procesos panameños, porque para eso nosotros desde hace muchos años venimos peleando independencia de Panamá. O sea, la independencia de Panamá no es nueva. La independencia de Panamá viene de hace muchos años. Entonces, si nosotros realmente queremos ser independientes, como han luchado generaciones de panameños, tenemos que también exigir que manos foráneas separen o las saquen de los procesos internos panameños y que dejen que los panameños tomemos nuestras propias decisiones sin injerencia, sin presiones, porque nosotros no somos una colonia, una provincia o un estado de otro país. Luis Eduardo, yo no sé si en realidad tú tienes conocimiento, una vez que él sea elegido como candidato por el partido RM, ¿él automáticamente tiene fuero electoral o no? Desde mi óptica, sí, porque él tiene una condición especial como candidato. Y aquí ustedes deben de recordar que esto incluso ya fue debatido en algún momento, cuando se solicitó el levantamiento del fuero penal electoral de José Isabel Blandón y del señor Rómulo Rux. Al final el Tribunal Electoral, viendo el tema de las situaciones que se están dando en el país, no les levantó el fuero a ninguno de ellos y ellos participaron pues de la contienda electoral. Sí, pero una cosa te iba a preguntar, y repito, no sé si estás al tanto. ¿Cuándo se van a producir las elecciones primarias de RM? Ahí sí no estoy al tanto porque no manejo esa parte. Yo estoy viendo los temas legales del expresidente Martinelli, los temas políticos. Y el juicio que tiene pendiente, ¿qué falta? O sea, ¿cómo anda el juicio pendiente de Odebrecht y de New Business? Nosotros estamos, esos juicios tienen varias etapas. Estamos entre periodos de prueba, nosotros hemos presentado pruebas en algunos, en otros estamos pendientes de que se hagan las respectivas notificaciones. Luego de ese periodo de prueba, finalmente viene la etapa de la audiencia de fondo, pero todavía estamos pendientes que se pase el término probatorio en ambos.
Dentro de tus cálculos, ¿cuándo tú crees que pueden entrar al juicio de fondo? Mira, en un proceso sin presiones, sin manipulación, sin injerencias externas, sin intereses extrajudiciales, no debería haber juicio hasta el próximo año por los tiempos. Y la convocatoria esa para agosto que ha hecho la Corte tiene relación con lo que te pregunta Alfonso. Lo que pasa es que aquí se están fijando fechas de audiencia sin que se cumplan las fases del proceso. Ese es el detalle, eso es lo que nosotros estamos viviendo en Panamá. O sea, se fijan fechas de audiencia sin que se cumplan las etapas del proceso. Es más, son tan arbitrarios y tan abusivos y sobre todo tan descarados que, por poner un ejemplo, en New Business se dio un periodo de prueba para Martinelli y un periodo de prueba para los otros indiciados. Esto es descabellado. O sea, el término probatorio es uniforme, debe ser igual para todos. Pero cuando estas cosas se dan, lo que se empieza a evidenciar es que no existe jueces imparciales e independientes, sino que hay personas que tienen intereses y que están al servicio de factores extraprocesales dentro de lo que estamos viviendo. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando a nivel internacional. Estamos dejando en evidencia todas estas violaciones, irregularidades, intromisiones, para efectos de que se debata a nivel internacional la violación de los derechos humanos a Ricardo Martinelli. Sí, pero ¿qué tiempo demorarán ellos en hacer un fallo que presiona a Panamá a suspender todas estas violaciones que están cometiendo? ¿Qué tiempo? Es que es complicado. Si tú me dices a mí no debería ser hasta el próximo año. ¿Qué tiempo le va a tomar a ellos? Yo no sé. La verdad es que es complicado decírtelo. Eso te lo podrían responder ellos en base a sus intereses, ¿no? Yo no, si tú me preguntas a mí, no debería haber hasta el próximo año, porque mira, yo tengo casos que se están llevando actualmente en los tribunales de justicia y los tiempos de esos casos son distintos a los casos de Martinelli. Yo siempre he dicho que Ricardo Martinelli tiene un propio código, que lo vimos con Jerónimo Mejía. Había un código para Martinelli, y Ricardo Martinelli también tiene un propio sistema de administración de justicia. Los tiempos son distintos, las agendas son distintas, o sea, todo es distinto. O sea, y eso... Pero, licenciado, yo creo que Alfonso le pregunta sobre lo que se está cocinando en el extranjero. Eso, exactamente. Ok. Bueno, mira, yo estimo que puede ser este año, porque ya allí Panamá ya contestó, emitieron unas consideraciones absurdas. La verdad es que yo cuando las leía daba mucha vergüenza, porque yo no, eso no tiene manera de sostenerlo. Yo creo que este año podría existir, Dios primero, debería existir una decisión en fondo por los tiempos que han transcurrido entre que Panamá dio su última observaciones al proceso y nosotros ya no emitimos ninguna más, para efectos de que el Comité de Derechos Humanos ya pudiese entrar a resolver. Conforme a los tiempos y la experiencia que yo he tenido viendo procesos similares, en teoría yo creo que para este año debería haber un pronunciamiento, por más a inicios del próximo. Ya de verdad tiene un tiempo que se ha avanzado, y sobre la base de eso creo que los tiempos deberían ser más o menos allí. Pero eso no va a tener ninguna incidencia en los juicios en Panamá, ni va a tener incidencia en la inhabilitación o no de Ricardo Martinelli. Debería, porque Panamá, es más, ustedes deben de recordar que ya Martinelli fue declarado víctima del Estado panameño. Ese proceso lo llevé yo, y más o menos la reclamación inició para ese tiempo. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que es el grupo más especializado a nivel mundial en materia de privación de libertad, emitió un dictamen
donde estableció que se habían violado los derechos de Ricardo Martinelli. Y en ese momento, estamos hablando del año 2019, en el año 2019 ya el grupo de trabajo de Naciones Unidas ya establecía graves violaciones en el proceso de los llamados pinchazos telefónicos. Hacía graves cuestionamientos en cuanto a la figura del testigo protegido Ismael Piti, que fue un testigo premiado. Ese señor se ganó más de $1 millón estando en un lugar sin hacer nada, solamente estando en ese puesto porque fue uno de los premios que le dieron. Entonces ya desde ese momento, desde el 2019, ya se hacía referencia a las graves violaciones y finalmente 2 tribunales panameños concluyeron que en efecto había violaciones y que y que se habían violado los derechos de Ricardo Martinelli. Nosotros como país, perdone, licenciado, ese Piti no tenía un puesto en la embajada en Washington. en la embajada no, lo tenía hay un organismo que está en Estados Unidos y lo tenía allí ganando más de $10,000 todos los meses hasta el día de hoy. Nosotros entendemos que sin ningún tipo de función más allá de ser simplemente un testigo protegido del gobierno de Juan Carlos Varela. O sea, el señor se llevó un gran premio. Y adicional a eso, para que estemos claros, Panamá es signatario de todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que le dan competencia al Comité de Derechos Humanos. Y las decisiones que emiten estos órganos son no solamente vinculantes para el Estado panameño, sino que deben ser cumplidas de conformidad al principio de buena fe que establece la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. O sea, cuando tú suscribes un tratado, tienes que cumplirlo. Oiga, hay que averiguar cuál es la partida presupuestaria que ampara ese puesto para ver si se puede nombrar un asistente. Bueno, mire, le digo algo, ese es un tema que nosotros hemos cuestionado mucho. Usted puede ver lo podrá ver, eso nosotros lo hemos cuestionado porque hemos señalado de que a criterio de nosotros eso es un gran peculado. Es una persona que no tiene funciones, que se encuentra en el extranjero, que fue premiado para mentir, porque en el juicio quedó en evidencia que mintió. Ismael Piti en el primer juicio dijo que los datos que estaban en los CDs y en los discos duros habían sido grabados desde su computadora. Imagínate. Y resulta ser que esos datos al final reflejaron que el autor fue Rolando López. En el segundo juicio, ellos entendiendo que era, no sé, voy a usar una palabra para no sonar grosero, ellos entendiendo que era grotesco la mentira que habían pegado, entonces en el segundo juicio se inventaron que el director del Consejo de Seguridad, el secretario Rolando López, alias Picuiro, le había prestado su computadora personal al testigo protegido y él grabó la información desde allí. O sea, eso sucedió aquí en Panamá. Y no hay una sola investigación decente y seria que haya deslindado esto. ¿Por qué? Y esto, ustedes me preguntarán, ¿pero por qué no? Es sencillo. Porque si aquí se da una investigación, aquí quedarían destituidos y presos fiscales que se prestaron para eso. Por eso es que no hay una investigación, porque sería ellos mismos investigar los delitos que ellos cometieron y quedarían en evidencia múltiples abusos. Entonces, esas situaciones se dieron aquí en Panamá. Y por eso es que finalmente el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias declaró arbitraria la detención de Ricardo Martinelli y lo declaró víctima de derechos humanos. Y es que claro que es arbitraria, porque resulta ser que él estuvo detenido 2 años por un proceso donde fue absuelto de forma unánime 2 veces por 2 tribunales. Tú sabes, Luis Eduardo, que cuando yo tenía el programa en televisión, yo les recordaba siempre a la Zuleika Moore y a la Tania Stelly que se acordaran que ellos iban a estar en el puesto por un tiempo, que la justicia iba a tardar, pero iba a llegar al final de cuentas, y que todas esas arbitrariedades, igual que la de Kenia Porcel, serían, ¿cómo te digo?, castigadas en su momento. Y parte ha sido así.
Todavía falta otra parte de la tajada, ¿no? Pero Sí. toda esta gente que le han hecho daño a la justicia, tarde que temprano, y a mí no me molestaría para nada, no sentiría la menor preocupación de que esta gente sea sentada en el banquillo de los acusados. Han hecho mucho daño. Kenia Purcell, toda esta gente han hecho mucho daño. Así que bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, Luis Eduardo. Queremos agradecerte tu participación aquí en Trocha Abierta. Estuvimos de invitado a Luis Eduardo Camacho Hijo, estuvo el licenciado Eduardo Castillero y el licenciado Lange. Agustín Sosa Peñalba, Alfonso Castillero Ortiz, Conde del Vigo. Nos veremos mañana si la voluntad de Dios, recordándoles que estamos en YouTube y estamos en Instagram. Gracias Hasta a luego, ustedes. Luis Eduardo, gracias. Hasta luego. Hasta mañana, si Dios lo permite.